amigos, mi nombre es Montserrat y el día de hoy vamos a tratar un tema de historia sobre la Primera Guerra Mundial, o mejor conocida como la Gran Guerra. Enfrentó principalmente a potencias europeas y la mayoría de sus combates se llevaron en Europa. Las causas de este conflicto, en primera instancia tenemos las diferencias coloniales, el nacionalismo de Serbia, Grecia, Bulgaria y Rumania, lo cual despertó el interés del Imperio ruso y austrohúngaro, ocasionando la Guerra de los Balcanes en 1912 y en 1913. Otro punto serían las rivalidades económicas, ya que Inglaterra era la potencia más industrializada, pero Alemania tuvo más fuerza en ese tema, lo cual provocó una rivalidad entre estos dos. Las rivalidades territoriales, lo cual lleva a Francia contra Alemania por dos territorios, Alsacia y Lorena. La etapa armamentista era donde todos los países fortalecían sus armas, aunque en ese momento estaban en paz. A este periodo se le llama paz armada. La política de alianzas, en 1882 se creó la Triple Alianza formada por las potencias centrales, es decir, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro e italiano. En 1900 se creó la Triple Entente, formado por las fuerzas de Rusia, Asia y el Reino Unido. La causa principal de la Primera Guerra Mundial fue la muerte del archiduque Francisco Fernando en 1914, quien fue el heredero del Imperio Austrohúngaro, causando una guerra entre estas dos alianzas. Las innovaciones, cuando se cumple un siglo de la Primera Guerra Mundial, repasamos visualmente lo bueno y lo malo de los inventos e innovaciones, que como el gas venenoso, los submarinos y los tanques provocaron que este conflicto sea una gran masacre. Todos esos ingenios creados para multiplicar la capacidad mortífera solo provocó más dolor sin poner fin a las guerras. Las consecuencias sociales es que la posición de las mujeres, es decir, se dieron cuenta de la capacidad que tenían las mujeres para realizar las mismas actividades que los hombres, el empobrecimiento y las tensiones sociales. Las consecuencias económicas fue la destrucción de estructuras e industrias. En Estados Unidos se convirtió en la primera potencia mundial, la inflación y el endeudamiento. Las consecuencias culturales fueron la alteración de esquemas tradicionales y el desarrollo del capitalismo. Cabe destacar que otra consecuencia que afectó fue la política, que fue la desaparición de dinastías y los cambios en el mapa de Europa. Y el endeudamiento. Las consecuencias culturales fueron la alteración de esquemas tradicionales y el desarrollo del capitalismo. Cabe destacar que otra consecuencia que afectó fue la política, que fue la desaparición de dinastías y los cambios en el mapa de Europa. Periodo de entreguerras. Abarcó desde el Tratado de Versalles hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se caracterizó por ser una época de tregua, donde se afirmó la idea de la que la guerra debía ser erradicada, de cualquier forma, creando un sistema político internacional que no fue capaz de enfrentar el descontexto de los países vencidos en la Primera Guerra Mundial, quienes se prepararon para librar un nuevo conflicto mundial. Este periodo se vio caracterizado por las crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos, obreros de inspiración socialista o comunista, que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. El periodo entre guerras, en 1919 hasta 1939, existió tres hechos fundamentales. El primero es la Revolución Rusa, la segunda es el crack de la Bolsa de Nueva York
y el tercero es el ascenso de los regímenes autoritarios. Aspectos sociales y culturales. La experiencia de la guerra había cambiado la mentalidad de la sociedad. Obviamente era necesario volver a recuperar lo que la guerra había destruido. Diana, yo les voy a explicar las características y consecuencias del cardenismo, al igual que el corporativismo, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. Empecemos por el cardenismo. El cardenismo es fue el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Fue entre los años 1934 y 1940. Se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierda. La economía constituía una principal preocupación, pues durante este periodo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras como las petroleras y ferroviarias, se modificó la ley agraria, se ampliaron carreteras y aumentaron los gastos públicos. Algunas de sus consecuencias fueron la estabilidad social en el campo, el sector campesino integrado a la nueva estructura del poder e igual la modernización del campo. Ahora el corporativismo fue la creación de un mecanismo de representación política y de ajuste entre los grandes sectores económicos sociales con el fin de neutralizar los elementos conflictivos entre las clases y grupos y el gobierno. Fue un arreglo político para la creación y mantenimiento de un sistema político autoritario. Continuamos con la reforma agraria. Se refiere a la repartición de tierras, obteniendo así trabajos y posteriormente aumentando la producción agrícola. Tuvo como consecuencias el paso a manos de propiedades privadas. Y finalmente terminamos con la nacionalización del petróleo. Esta consistió en la nacionalización de la industria petrolera radicada en el país. Tuvo lugar en 1938 bajo la presidencia del antes mencionado general Lázaro Cárdenas. Tuvo diversas consecuencias. Una fue el daño a los países exportadores. La segunda fue la presión deflacionista. La 3 fue las petroleras tocadas en bolsa, que esto consistió en el precio bajo del petróleo. Y la 4 fue la pérdida de soportes.